Ahorita. Ok, chicos, buenos días. Pon tu cámara, Robert. El día de hoy, pues ya entramos en la segunda semana. Yo sé que es lunes, hay que activar las pilas. Entramos hoy en el terreno. Esta semana vamos a dedicarnos a hablar de reclutamiento y selección, ¿sí? En donde, bueno, primero, antes de reclutamiento y selección está lo que es el diseño de puesto, ¿sí? El diseño de puesto no es otra cosa de lo que no ya hayamos hecho en formulación y evaluación de proyectos. Me van a decir, oye, pero ¿por qué muchos de los temas que estamos platicando aquí tienen una injerencia de lo que ya vimos, ¿no? De formulación y evaluación de proyectos. Pues resulta ser que ustedes adelantaron materia, ¿no? Adelantaron 6 bloques, ¿sí? Entonces, muchos de los temas que ven en octavo bloque es un compendio, un resumen de lo que estarán viendo posiblemente. Entonces, lo único que van a pedir, porfa, es profundizar sobre esos temas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita el de requerimientos de puestos no es otra cosa que la actividad que les dejé de descripción de puestos. ¿Se acuerdan? En donde algunos tenían algunas ansiedades, pero como que no se despejaban del todo bien. Y ahora sí, dejándolo casi como una actividad individual, pues parecerá mucho más fácil de desarrollar, ¿sí? De profundizar, de hacer, ¿no? Entonces, el requerimiento del puesto no es otra cosa que poner lo que tú necesitas en una balanza versus lo que existe en el mercado, ¿sí? Esta lámina a mí me encanta mucho porque te pone en un contexto de que tú como empresa tienes ciertas necesidades, pero también las necesidades no siempre están tal como tú las quieres porque el mercado no es, digamos, el mercado te da ciertas cosas nada más. Por ejemplo, imagínense que Adilén tiene una tienda de ropa y quiere contratar a una persona que le ayude. Pero resulta ser que su tienda de ropa es peculiar. Su tienda de ropa de alguna manera quiere atender a gente que son francesas, ¿no? O gente que es de Holanda y de Bélgica, ¿no? Entonces ella pide como sus requisitos que sepan hablar francés, que sepan hablar holandés y que sepan hablar belga, ¿sí? Y, o sea, que sean trilingües. Y a lo mejor ella quiere una persona preparada, no sé, un licenciado en arquitectura para que sepa de diseño de interiores y que también le ayude. Estamos hablando y quiere pagar 5,000 pesos. Y entonces ponemos el contexto. A ver, el mercado de trabajo sabe hablar, el mercado de trabajo que acepte 5,000 pesos, por ejemplo, mensuales, que acepte 5,000 pesos mensuales, aceptaría hablar, tendría la capacidad de hablar francés, hablar belga y hablar holandés. Ahorita suena muy, muy sacado de las pulgas, ¿no? Y de hecho lo hemos visto en algunos puestos de trabajo, no sé, en donde piden maestría, donde piden doctorado, donde piden una cantidad importante de experiencia laboral y resulta ser que su sueldo, por ejemplo, no lo acompaña o sus condiciones laborales no lo acompañan. Y entonces, cuando tú pides algo, hay que ver lo que existe en el mercado, de lo que hay y de lo que te puede aceptar ese puesto, ¿no? Entonces, es un estilo y afloje en donde tú quieres la mejor competencia con el menor salario versus el mercado que seguramente va a querer la menor competencia con el mejor salario. ¿Sí? Entonces, esta parte siempre es importante para saber, por ejemplo, qué es lo que nosotros tenemos versus lo que piden las empresas, por ejemplo. Y otra vez regresamos a lo que hicimos el miércoles, ¿no? Creo, o el jueves, en donde les dije de su trabajo, de sus sueños, los skills. ¿Sí? Creo que fue el jueves. ¿Sí? Sí, estoy viendo los rostros, no me acuerdo. También pueden hablar. Creo que fue el jueves en donde estábamos hablando sobre trabajos de sueños, pero no estábamos hablando a lo mejor de lo que el mercado de trabajo da versus lo que piden las empresas. Por ejemplo, las empresas ahorita tienen la suficiente capacidad, o más bien, tienen el suficiente personal para poder hacer sus cosas y sobre todo, ese suficiente personal es calificado para lo que ellos quieren. Muchas veces
Ese es el coco de un agente de recursos humanos. Y les había comentado desde la semana pasada. ¿Sí? En donde es importante nosotros, desde el punto de vista, creo que es lo que más vemos como trabajador, me pasó la compartición, como trabajador, es importante nosotros saber qué es lo que está pidiendo las empresas o qué es lo que está requiriendo más. No por eso las empresas no tienen que hacer su chamba. Las empresas, como les había dicho también el viernes, tienen que hacer la chamba de saber qué es lo que hay afuera. Por ejemplo, si yo soy una agencia inmobiliaria que estoy requiriendo gente que haga ventas, por ejemplo, quiero saber qué tantas personas con capacidades de ventas hay en un espacio para poder hacer el diseño de puestos. Y sobre todo, qué competencias voy a encontrar más común o cuáles son más preciadas. ¿Sí? Por ejemplo, Adilén, si hiciera lo de francés, belga y holandés, pues sepa que muy pocas personas hacen eso y seguramente van a cobrar más de lo que cobrarían otras, no van a cobrar 5,000 pesos. Si encuentra una persona que cobre 5,000 pesos mensuales, me avisa. Porque estaría muy seguro que a lo mejor digan que no, porque dicen, esas competencias sé que valen más. Muy bien. Y otra, tal vez se puede pegar la frustración de su vida porque se metió en Colima, en un lugar en donde prácticamente los idiomas no, más que el inglés, pues, ¿sí? Es un estado que tiene broncas de que pocas personas incluso saben hablar inglés. Por ejemplo, si te vas a una ciudad grande, hay más posibilidades de que encuentres personas que hablen más de un idioma, más de 2 idiomas, perdón. Ok, les pongo esto porque también algo de lo que no sé si exploraron ustedes de OCC, que te puede dar cuáles son los trabajos más requeridos en su plataforma, ¿sí? En donde estamos hablando de que lo más que buscan es auxiliar contable y administrativo. Felicidades, desde el puesto de escuela va a haber mucha chamba. Ejecutivo de ventas, asesor financiero, recepcionista, contador, gerente, desarrollador e ingeniero, ¿vale? Entonces, si estás dentro de eso, también, pues de alguna manera te puedes sentir, agraciado, ¿sí? Y aquí hay un estudio como tal de los estados que más vacantes tuvieron, por ejemplo, el Estado de México, Baja California, Veracruz, 2 veces, y Jalisco. Y los que menos oferta tuvieron, Colima. Ok, ¿esto qué significa? A pesar de que les dije la mala noticia de que Colima es uno de los de uno de los estados que menos idiomas, de los que menos, no dije que el que menos, de que tienen broncas de tener 2 idiomas o 3 idiomas. También es un mercado que tiene poca oferta de trabajo. Y si estamos hablando de COVID y etc., pues todavía peor, pensando de que nuestra mejor fuente de trabajo está en Manzanillo. Y Manzanillo es el que ahorita anda más infestado de todos, de nuestro estado, pues. Entonces, corremos con la situación de oferta y demanda. Resulta ser que ahora, con esta bronca laboral, las empresas pueden pedir un poco más porque saben que hay poca oferta de trabajo. Y entonces, por ejemplo, Fer, José, Roberto y Aguilén, que tienen unas competencias increíbles, a lo mejor si llegaran a dejar su trabajo ahorita, que no sé si es una buena idea, si llegaran a dejar su trabajo en estos precisos momentos, saben que tendrían que estar en un lugar que tal vez requiera menos skills, ¿sí? O en donde ustedes tengan más, o sea, en realidad pudieran tener un mejor acceso a empleo en cualquier otro estado, ¿sí? Y es en donde entraría en debate con muchas personas en donde me dirán, ¿sabes qué? Pero es que queremos que el talento se quede aquí en Colima, sí, pero si no lo generan ellos, por ejemplo, si no es un emprendimiento, muy probablemente estés recibiendo menos dinero del que deberías merecer, ¿sí? Porque de alguna manera u otra la oferta de trabajo es relativamente poca y por lo tanto lo que consigues es más barato. No se me debe entender. Nunca se han cuestionado porque hay gente, perdón que lo diga, menos capaz que ustedes,
que recibe más dinero, y sobre todo gente que del DF o de Monterrey o de Guadalajara, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo en donde trabajaba tenía sedes en DF, en Guadalajara y eso, y había personas que hacían exactamente lo mismo que nosotros, ganando 3 veces más. Entonces dices, ok, ¿qué pasa? Pues en realidad es que allá de alguna manera está el desarrollo y no sé por qué, de alguna manera, ellos ven hacia esas personas y les asignan más recursos, porque es más empresas las que ofrecen y en menos porcentaje de personas, por así decirlo. Ok, muy bien. Entonces, regresando y yéndonos a lo que nos atañe el día de hoy en actividades. Bueno, perdón. El reclutamiento, no sé, como les había dicho también la semana pasada, hace investigación interna y externa. Y como les había comentado, la investigación externa es lo que el mercado tiene y la investigación interna es lo que tú tienes. Y tienes que hacer ese estira y afloja. ¿Ok? Entonces, lo que busco en este análisis de puestos es, imagínense que ustedes fueran estas empresas, que fuera, por ejemplo, Roberto, dueño de una empresa del sector automotriz, Adilén de un sector retail, Fer y José también de retail, a lo mejor, o de consumo, o de restauranteros, ¿no? ¿Sí? Y que estuvieran pidiendo un administrador. O sea, cambiando la perspectiva, ¿sí? Ya ven que la semana pasada estábamos hablando desde nosotros, ¿sí? Desde nuestra parte, qué es lo que queremos, ¿no? Ahora bien, piénsenlo desde las empresas, qué es lo que quisieras en una persona como ustedes que van a salir, en este caso como administradores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú como empresa, ¿qué pedirías de un administrador? Y esa, como quien dice, es la 6A. ¿Qué habilidades y talentos debería tener un administrador? ¿Sí? No se sientan solos, dices, oye, pues yo apenas estoy en desarrollo, sí, licenciado en desarrollo. Sí, claro, pero bueno, existen aparte de un servidor muchas personas que están hablando de las características básicas que debe tener un administrador. Y si también les sigue dando dudas, existe algo que se llama perfil de egreso. No sé si lo llegaron a leer alguna vez, ¿no? ¿O no se los dieron alguna vez? Me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, si no, digamos, si no se los dio el Estado, existen una infinidad de lugares en donde sí los dan. Y literal, pones perfil de egreso del administrador y vas a encontrar mucha información. De la competencia incluso. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no tan competencia, por ejemplo, del UNAM hay un perfil de egreso de los administradores, también aquí del Jalisco, también de la Universidad de Colima, en todas las universidades públicas que yo ubico tienen un perfil de egreso en cada una de sus carreras, ¿sí? Entonces, de ahí te puedes agarrar. Al final de cuentas son competencias genéricas. Al final del camino, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Si nunca me lo dieron o nunca supe en qué puedo ejercer saliendo de la carrera, pues yo lo puedo saber de diferentes lugares. Por ejemplo, si es en la UNAM, pues el chico tiene que saber, no sé, voy a inventar, ¿eh? Como lo he hecho, sí. El chico tiene que saber habilidades gerenciales, no sé si puede pasar. Tiene que tener habilidades gerenciales para poder tener liderazgo. Va a salir aquí con liderazgo. Ah, órale. Entonces sepas que la competencia, los que salen de la UNAM, fortalecieron el liderazgo. O que si a lo mejor dicen, ¿sabes qué? En esta carrera va a salir el cuate con una habilidad impresionante en métodos numéricos para optimización de trabajo. Ah, ok. Sepas que esa carrera se esforzó en eso y significa que la persona va a tener esas competencias. Y si tú quieres competirle a él, al menos tendrías que estar sabiendo de ese tema. ¿Sí? Entonces, en qué se diferencia con el de trabajo de tus sueños? Pues bueno, en el de trabajo de tus sueños era más bien desde
tu perspectiva, desde lo que tú querías y que te hacía falta para llegar. Acá no. Acá estás viendo lo que el mercado requiere, o más bien lo que muchas empresas requieren sobre un administrador, y también lo que la competencia tuya, en este caso en su perfil de egreso, quiere o saca, ¿sí? De tal suerte de que tú puedes ir viendo más o menos qué es lo que pasa cuando ya entran al mundo laboral. No sé si me dio a entender. O necesitan una refrescadilla. O otro enfoque. ¿Sí? ¿Perverso? Robert, ¿perverso? Ok. Miguel, buenos días. Buenos días. Ok. Bueno, mejor tarde que nunca. Eso siempre es bueno. Ok, entonces, esa como tal es la actividad 6A. Muy bien. Entonces, son dos actividades hoy. Esta es de como quien dice la pequeña, porque nada más implica nada más ver perfil de egreso de administrador y ver a lo mejor en OCC qué es lo que están pidiendo un administrador y te lo copias y pegas. ¿Sí? Aquí, ya a partir de esto, podemos ver la descripción de un puesto. Que lo hicimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, con formulación y evaluación de proyectos. Sí, fue la semana pasada, justamente hoy, hace una semana. No es cierto, hace 2 semanas. Sí, el lunes antepasado trabajamos sobre diseño de impuestos y organigrama. ¿Sí? Y de alguna manera hoy se repite, pero ya ahora con un enfoque de recursos humanos, con el enfoque de lo que ya han visto entre la semana pasada, a lo mejor quiero pensar que esta versión cambia. El diseño de puesto es lo que una empresa quiere de un personal, ¿sí? Por ejemplo, primero el nombre del puesto, qué obligaciones tienes y qué identificación va a tener, ¿sí? Para esto, para diseñar un puesto necesitas ciertas cosas. Por ejemplo, necesitas que tenga ciertos objetivos, que tenga descripción de tareas, relaciones, disponibilidad, documentación, ambiente, riesgos, dedicación, integración y observaciones generales. Me fui así, pero en realidad ahorita vamos despacito. Un diseño de puesto debe tener un objetivo general. ¿Para qué demonios existe ese puesto? ¿Se acuerdan que les había pasado una plantilla? ¿Sí? A lo mejor desde esa misma plantilla tú puedes ver, ok, existe en la plantilla un objetivo de general del puesto, si no existe, ya lo agrego, ¿sí? En donde dice, ok, ¿para qué voy a contratar? En este caso, por ejemplo, voy a pensar en la empresa que estaban diseñando Feri y José. Por ejemplo, ¿para qué quiero una persona que auxiliar contable ahí? ¿Sí? ¿Para qué? No, bueno, pues que sabes que mi operación tiene muchas cuentas y no quiero que lo hagan las personas que hagan producción. Ah, perfecto. Entonces ahí tienes una especie de objetivo. ¿Sí? Lo pones en infinitivo y bye. ¿Sí? O por ejemplo a Dilén, que tuviera ahí una administradora en las tiendas ahí de retail. ¿Sí? Ok, ¿para qué lo quieres? No, pues para que pueda llevar que pueda tener la organización necesaria de la tienda o que pueda llevar un liderazgo en la tienda, una gerencia, no sé. ¿Ok? Entonces, partimos siempre de un objetivo de puesto. Si no hay un objetivo concreto para hacer un puesto, en realidad no existe la necesidad de un puesto. ¿Sí? Normalmente cuando contratamos a alguien lo hacemos porque queremos que nos ayuden, ¿no? Que si no lo contratáramos, estuviéramos hasta el copete de situaciones. ¿Sí? Dense cuenta que todos los que trabajan aquí han sido súper útiles en su empresa, de tal suerte de que si no estuvieran, seguramente estuvieran hasta el copete de situaciones. ¿Ok? Aunque se sientan incómodos, sí. En realidad sí son importantes en su empresa. Descripción de tareas, en donde tú puedes ver qué actividades va a tener que hacer. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que les había comentado en esa sesión que tenía que ser relacionado a lo que el puesto necesita? ¿Sí? Relacionado a lo que tú estás diciendo en tu plan de operaciones, aquí también, ¿sí? Cada cuánto va a ser las tareas. Lo único que sí no mencionamos en aquella otra vez es cada cuánto las va a hacer esas tareas, ¿sí? Aquí tú tienes que dejar en el diseño de puestos bien clarito todas sus actividades, ya bien sean diarias, semanales o mensuales.
Por ejemplo, yo cuando entré a un puesto de supervisión, yo tenía actividades diarias. Tenía una actividad semanal que tenía que entregarla forzosamente todos los jueves. En mi caso, por ejemplo, todos los jueves tenía que ver la competencia. Tenía que ir a la competencia y tenía que revisar todos los precios de la competencia. ¿Sí? Yo tenía actividades mensuales. Una era de darle insumos a mi puesto de trabajo. Otra actividad mensual que yo tenía era, hacíamos una pequeña auditoría también mensualmente. Y semanalmente también los jueves tenía reuniones con corporativo. Entonces, por ejemplo, tú cuando tienes en el diseño de puesto, en el mismo diseño de puesto, tú vas diciéndole a la gente qué va a hacer diario, qué va a hacer por semana, qué va a hacer por mes. Y que se haga bolas. ¿Sí? Muy bien. ¿Y las relaciones? ¿Va a tener relaciones con otros departamentos? Si es una empresa, una organización normalmente va a tener relaciones con otros puestos de trabajo. Sí, y desde ahí lo vas diseñando, desde ahí lo vas poniendo. Porque tú vas viéndote que seguramente, por ejemplo, si Roberto va a tener en su diseño de trabajo una relación, no sé, con Fer o con José o con Adilén, por la parte de que a lo mejor le va a entregar reportes a alguien de ellos, definitivamente tú tienes que ver incluso hasta las personalidades de las dos partes para ver si puede funcionar o no, ¿sí? Si de repente se llevan exageradamente bien y puede pasar de que lo que Roberto hace se haga una cochinada y que lo que lo acepte y dice, porque me cae bien, lo hago, pues a lo mejor afecta a la empresa. Pero por otro lado, si también se caen súper mal, pues a lo mejor Roberto se esfuerza y lo que recibe por acá es malas caras y resulta ser que después Roberto puede renunciar por ese tipo de cosas. Entonces, cuando vemos relación de trabajo, también vemos a quién metemos con quién, ¿sí? O qué personalidad metemos con quién. Muy bien. La disponibilidad. En muchos de los trabajos y sobre todo en esquemas bajos, híjole, piden demasiada disponibilidad. En donde, sí, también, por ejemplo, yo he visto, no, contigo no, Roberto, contigo no, José, ¿verdad? Tu horario es fijo, ¿no? Siempre es de 3 a 11. Sí. Ah, ok. Felicidades, porque conozco otros lugares en donde me dicen, ¿sabes qué? Es una semana sí y una semana no. En donde una semana entro en la Rotativo, mañana, ¿no? exactamente, rotativo. ¿Sí? ¿Han escuchado esos tipos de puestos en donde es rotativo, disponibilidad completa? Sí, sí, los he escuchado. Ok. Cuando hacen eso, definitivamente te piden disponibilidad de horario. ¿Con qué finalidad? De que sea la única fuente de ingresos. Cuando ya estamos hablando en otro tipo de puestos, por ejemplo el tuyo, José, lo que puede llegar a pasar es que no tengas solamente una fuente de ingresos, porque tú ya tienes de alguna manera cierta disponibilidad de horario y ellos ya lo saben. ¿Ok? Pero habrá otros puestos que también requieran traslado. Por ejemplo, yo conozco muchos puestos de trabajo en donde lo importante de ellos es que viajan por toda la República. ¿Sí? Por ejemplo, un auditor tradicionalmente tiene que viajar, sobre todo en auditores de empresas medianas, ¿sí? Porque tienen que ir a todas las sedes. Pero incluso hasta los auditores de Coppel. Por ejemplo, los auditores de Coppel van una semana acá, otra semana en Guadalajara, otra semana en partes de Jalisco y se la pasan viajando. Entonces, ahí, por ejemplo, para ese diseño de puesto vas a necesitar, requiere saber manejar y disponibilidad para viajar. Así, por ejemplo, si a lo mejor alguno de ustedes no quería viajar, pues a lo mejor sabe de entrada que pues ese puesto requiere viajar y pues no lo puede acceder. No se me voy a entender. ¿Sí? O a lo mejor requiere que viajes por toda la República o por más de un país. También tiene que ver mucho del nivel gerencial que hablamos, ¿no? Entre más elevado el nivel gerencial, normalmente requieres más viajar. Váyanlo sabiendo. Si quieres ganar 25,000 pesos en una empresa o 30,000 pesos o 40,000 pesos en una empresa, muy probablemente te pidan idioma y viajar. ¿Sí? Entonces vayan ahí haciendo su curso de manejo porque lo van a necesitar. ¿Ok? El camión, profe. Sí, pero normalmente hasta en algunos empresas de trabajo yo conozco que les dan carro. O sea, Sí. te dan carro para que viajes por todo el país.
Con la Dilene que maneja el estilo Jalisco. Ah, pues perfecto, Dile. Entonces ya tienes otra ventaja competitiva. La semana Ya pasada tiene. habían dicho una ventaja tuya frente al resto, yo doy otra. No, pues vamos con todo. Muy bien, perfecto. Entonces, documentación, ¿sí? A lo mejor necesitas ciertos comprobantes o a lo mejor requieres que esta persona te requiera que tenga ciertos comprobantes. ¿Qué es esto? Pues que de alguna manera u otra compruebe ciertas cosas. No sé, imagínense que estás pidiendo la chamba de montacarguista y Miguel es el idóneo. Dice, yo sé de montacargas. Perfecto. ¿Tienes tu certificado de montacarguista? La Tal vez licencia, ¿no? y la licencia. ¿Sabían ustedes que para ser montacarguista tienes que tener un permiso especial? O sea, no lo pueden hacer cualquiera. Aunque tú sepas que aprendiste porque tu tío un día te dejó cargar la montacargas y que de repente fuiste bien fregón y todo. Aunque tú lo sepas, vas a necesitar una especie de licencia, como dice, ¿sí? Para poderlo hacer, para poder ejercer ese trabajo. Entonces, eso lo pides. Entonces, es una documentación que sí o sí o sí, tú como empresa la tienes que pedir. ¿Sí? O por ejemplo, ese diseño de puesto en donde tú le vas a dar chamba a alguien que va a requerirse trasladar y tú le vas a dar un carro, pues mínimo tiene que tener licencia, ¿no? Para manejar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de documentos. O hay algunas empresas que los piden documentos probatorios para algún conocimiento en específico. Por ejemplo, en la licenciatura como tal. Hay veces que piden como documentación tu título. ¿Sí? Que es la eterna batalla de las personas cuando recién egresan el primer año, ¿no? Que lo que llega el título, pues para las empresas todavía no pueden comprobarles que tienen licenciatura. Una constancia, profe. Sí, normalmente puedes hacerlo con una constancia. Te soy honesto, si te llegan a hacer eso, tú de alguna manera muy sutil y muy cordial le puedes decir, claro, pero examíname para que sepas que que tengo las habilidades y los conocimientos de un licenciado. ¿Sí? Y así, o pone a prueba, ¿sí? Al cabo que esto ya sé que va a llegar, ¿sí? De tal suerte de que tú de alguna manera entres sin necesidad todavía de tener el título. ¿Sí? Que algunas empresas, que eso sí yo no estoy de acuerdo, se ponen rejegos con un título. En el caso de nosotros como administradores, nuestra desventaja y ventaja a la vez es que no requieres el título forzosamente para ejercer. Necesitas los conocimientos. Si estuviéramos hablando de un contador o si estuviéramos hablando de un abogado, la cosa cambia. Porque en el abogado, si tú vas a un litigio y no presentas tu cédula, simplemente no puedes defender a alguien. ¿Sí? O si como contador no tienes una cédula, simplemente no puedes mandar un estado de resultados como fedatario, digámoslo así, con tu firma. Incluso, por ejemplo, hay abogados que cobran lo que quieren siendo notarios públicos. ¿Por qué? Sacaron un permiso especial, una documentación que solamente que cuesta carísimo y que tienen que estar de alguna manera renovando, en donde dan fe y legalidad que ellos son los merengues dulces, que son buenos en eso. Entonces, su firma vale un montón. Entonces, la única manera de poder haber hecho eso es con documentación. Entonces, eso es una ventaja para ellos de alguna manera, pero nuestra ventaja es que nuestro conocimiento ahora por nosotros. Entonces, desde una vez. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? Muy bien. Ambiente de trabajo. ¿Sí? Preguntarnos en qué ambiente se realiza cualquier trabajo. ¿Sí? Desde qué manera van a hacer la realización de su trabajo, ¿sí? Digamos, ¿cuál va a ser el estudio entrópico del lugar? Pregunta, si yo les dijera el término entropía de trabajo, ¿queda claro o todavía le doy una explicada? ¿Qué es No. entropía? Gracias. Significa que tengo que tener la entropía. Mira, estamos hablando de ambiente. ¿No sé si te has fijado que en algunos lugares muy buenos se fijan hasta el más mínimo detalle de que tú puedas tener el mejor lugar de trabajo?
¿A qué nos referimos con el mejor lugar de trabajo? Que estés sentado en una silla que te ponga exactamente en la posición correcta, que tengas la exacta iluminación, los lúmenes adecuados, que tengas, por ejemplo, si tu trabajo es de oficina, que tengas una computadora suficientemente potente para poder hacer tu trabajo, que tengas las conexiones en internet suficientes, que tengas agua, etc. La entropía, entonces, de otra manera es, o viéndolo de esta manera, es un estudio, un microestudio, un análisis rápido de qué necesita el puesto de trabajo para que hacer de la mejor manera su chamba, ¿sí? Si, por ejemplo, tú fueras de esos de los de arneses y tienes, por ejemplo, si tu chamba fuera estar haciendo como amarres y todo eso, que tú tengas la herramienta necesaria ahí a la mano, justo a la altura que necesitas. Para ponerlos en contexto, cuando son empresas muy, muy grandes, estudian hasta a qué altura debe estar por incluso seguridad industrial, ¿sí? En donde si tú pones algo muy bajo, a lo mejor esa persona se encorva, le empieza a doler la espalda y te pide una incapacidad, ¿sí? O sea, a esos niveles vamos cuando vemos un ambiente. Normalmente en empresas chicas y en empresas chicas que hablamos de servicios, no se fijan mucho en este detalle. De tal suerte de que, por ejemplo, a ver, recuérdenme un puesto de trabajo de ustedes. A ver, Robert, Ailén, Fer, José. Bueno, José ya sé que es kiosco. Miguel es con tus papás, carpintería. Fer, trabajaste en una tienda de abarrotes, ¿verdad? Robert, no me acuerdo. Ailén, no me acuerdo. Se frició, Robert. Se le frició a Ailén. Ok. Entonces. En los carros. Tú en los carros, ¿verdad? Agencia de carros. ¿Y Robert? Claro. Una tienda. Tienda. Abarrotes también. Tienda. 2 abarrotes, entonces. Bueno, ok, no lo quería hacer. Por ejemplo, vamos a hablar con abarrotes porque es mayoría. Por ejemplo, en una tienda de abarrotes, híjole, ¿cargas mucho? ¿Llegas a cargar mucho alrededor del día? ¿No? No tanto, Yo ¿no? sí. Ok. ¿Tienen, aunque sea, esas fajitas para que no se destripen? Esas No. fajitas que se ponen para... Como Yo ese sí. tipo de detalles. Por ejemplo, si tú tienes eso, significa que la empresa se checó en el ambiente. Este cuate va a tener que estar cargando mucho. Inclusive, por ejemplo, yo me tocó en algún puesto de trabajo cargar mucho, recibir capacitación de cómo cargar. Porque hasta para eso hay que recibir capacitación. Sí. Si no, tu espalda se ve mermada. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de detalles yo creo que lo debería ver una tienda de abarrotes. Otra situación a lo mejor que te puede ser es que tengas la temperatura adecuada, ¿sí? Si estás bajo mucho sol, a lo mejor empiezas a dejar de producir bien, etc. Entonces, a lo mejor un aire acondicionado o a lo mejor un ventiladorcito, aunque sea, para tener al personal, aunque sea no tan deshidratado y que esté queriendo tomarse agua de ahí. ¿Sí? Por ejemplo, lo de la venta de carros. Si mal no me acuerdo de Dylan, te tienes que ver con ventas. ¿Sí? Por ejemplo, debería haber, aunque sea, un baño tocador, de tal suerte de que tú eventualmente puedes estar arreglándote y que los demás puedan estar arreglando. Porque en las ventas, desgraciadamente, la imagen cuenta y cuenta mucho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que ustedes puedan tener acceso a cambiarse eso, ayudaría mucho a tu trabajo. ¿Sí? Obviamente que tengas también los carros limpios. Por ejemplo, si tú tienes los carros sucios, es más difícil para ti vender. Entonces, a lo mejor una persona de intendencia que esté ahí dándole durísimo a los carros para que estén totalmente limpios. Eso también lo requieres por tu ambiente de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más se me ocurre contigo, Ailén? A lo mejor también que los carros, que tengas facilidad para poder sacar los carros, ¿no? Y que tengas variedad. ¿Sí? Porque también es